Internacional, Instrumento del Estado para Conservar la Paz, sustentada por el licenciado Francisco Haro. Esta tarde, el Presidium se encuentra integrado por el licenciado Víctor Benítez Valencia en representación del maestro Gustavo Jiménez Galván, jefe de la carrera de Derecho, y el licenciado Francisco José Haro Gálvez, catedrático de la FES Aragón, para lo cual pido un fuerte aplauso. A continuación, daremos una breve semblanza de nuestro ponente del día de hoy. Francisco José Haro Gálvez es licenciado en Derecho por la UNAM y servidor público desde 1979 en la Secretaría de Gobernación. Siempre ha sido abogado postulante y últimamente llevó a un grupo de alumnos de la carrera de Derecho de la FES Aragón al segundo lugar de concurso de litigación oral del CONATRIP 2014 del Estado de México. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Sin más preámbulo, daremos el uso de la voz a nuestro ponente. Licenciado, por favor. Gracias. Gracias, muy amable. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. El tema del día de hoy, es un tema bastante interesante y un tema con varios vericuetos que a nosotros como abogados nos deben interesar y nos deben motivar, bajo el entendido de que el derecho internacional público, que es la materia de la que sobre la que va a versar esta plática, tiene que ver íntimamente con las relaciones de los sujetos del derecho internacional e íntimamente con los sujetos que forman parte de la comunidad internacional. Entonces, este sistema jurídico normativo, si seguimos a Kelsen, este sistema jurídico normativo es regulador de las relaciones de los sujetos de la comunidad internacional en la paz y en la guerra. Ese sería el concepto del derecho internacional. Y este sistema, este grupo de normas que cada vez se va enriqueciendo más y que cada vez va conformando un panomium dinámico que permite que avance no solo las organizaciones internacionales, sino también que avance el Estado como un ente social, jurídico, político, económico y cultural. Entonces tenemos que el derecho internacional es de suma importancia en este momento. Y en la época que yo estudié esta materia en la Facultad de Derecho de esta universidad, era un cuerpo de normas muy incipiente, era un cuerpo de normas que apenas caminaba, pero los grandes profesores de esa facultad, de los que soy heredero, esos grandes profesores siempre han creído, siempre creyeron, y digo han creído porque para mí están vivos todavía, siempre creyeron en el desarrollo de esta materia. Y esta materia, como un ariete que rompe un témpano de hielo, esta materia está encaminada a crear los mejores avances de la sociedad internacional, los mejores avances, fundamentalmente para conseguir lo que las organizaciones internacionales buscan, lo que las organizaciones cuasi universales buscan, como la Organización de las Naciones Unidas, preservar la paz y preservar la seguridad internacional. Esa es la filosofía que le da vida a la Organización de Naciones Unidas. De manera que el derecho es el andamiaje, si habláramos en términos de ingeniería civil o de arquitectura, el derecho es el andamiaje que permite que la sociedad internacional se conserve. Y esos maestros a los que me refiero, que puedo decirles los nombres con gran facilidad, como Óscar Treviño Ríos,
como Víctor Carlos García Moreno, que estuvo aquí varias veces dando conferencias, o como Yolanda Frías Sánchez, o como Modesto Seara Vázquez, esos grandes, o como Carlos Arellano García, esos grandes maestros, o como César Sepúlveda, por supuesto, siempre creyeron en que el derecho internacional tendría que despegar. Y ese despegue se ha dado ahora a finales del siglo pasado y en este siglo. A pesar de que tenemos una organización que ha nacido de 2 guerras mundiales, una organización que se ha ido perfeccionando a partir de 1919 con el Tratado de Paz de Versalles, y luego se ha confirmado y se ha transformado positivamente con la Carta de San Francisco de 1945, que le da término a la Segunda Guerra Mundial. Y esa conformación, ¿quién ha participado constantemente? El derecho. Como sistema jurídico normativo, el derecho es quien ha participado constantemente. El derecho le ha dado el sustento a las 2 organizaciones, a la Sociedad de Naciones, que tuvo una triste historia al final, pero de todos modos fue el paso primigenio para crear la Organización de las Naciones Unidas. Y me van a preguntar ustedes, porque seguro me lo van a preguntar. Y la Organización de Naciones Unidas, ¿por qué sufre tanto para que se conserve la paz en el mundo? Y yo les voy a contestar, independientemente de que participe o no participe ese andamiaje jurídico del que les he hablado, porque hay 5 estados muy poderosos que se entrometen en todo acuerdo que se tome al interior de la Asamblea General y en todo acuerdo que se tome al interior del Consejo de Seguridad, porque esos 5 estados muy poderosos forman parte permanentemente del Consejo de Seguridad, forman parte de uno de los órganos más importantes después de la Asamblea General que tiene la Organización de las Naciones Unidas, y actúan veleidosamente conforme a sus intereses, a veces ni respetando el contexto que le da vida a la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la Carta de San Francisco, a veces ni respetando, pero aún así va la civilización, va la cultura de esta época, va avanzando. Yo creo fervientemente, por esto a la organización de esta plática, lo cual le agradezco mucho al maestro Benítez, por eso la organización de esta plática, porque el derecho internacional debe tomar, no solo ya lo tiene en la universidad allá, pero aquí en Aragón también debe tomar ese espacio que le corresponde y que le ha sido constantemente escatimado. El derecho internacional debe ser reconocido. ¿Por qué? Porque me van a decir ustedes, bueno, ¿y por qué? Si a mí me gusta más el derecho constitucional, es de más interés para mí el derecho fiscal, pues el derecho mercantil. ¿Pero por qué el derecho internacional? Porque el derecho internacional enarbola el reconocimiento de todos nosotros como seres humanos ante el Estado, ante el poder omnímodo del Estado. El derecho internacional enarbola eso. ¿Por qué? Pues los derechos humanos, nada más, simple y sencillamente, los derechos humanos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿O qué podemos hacer ahora, en esta época? ¿Qué podemos hacer para que se preserven y para que respeten nuestros derechos humanos? Para que respete el Estado que es un ente omnipresente, superpoderoso, y que por esa soberanía, por ese término de soberanía, siente que puede hacer y deshacer, inclusive con nuestras vidas, No quiero dar ejemplos que me avergonzarían aquí, nos avergonzarían a todos, que se dan en este país, pero el derecho internacional está para enarbolar esa corriente del respeto
digno a cada uno de nosotros como seres humanos, esa dignidad que le da vida, la dignidad humana que le da vida a todos los demás derechos, que contenidos en nuestra Constitución, que están constitucionalizados, y los que no están constitucionalizados, porque también hay derechos humanos que no están en la Constitución, pero que deben ser respetados por el Estado principalmente, por los entes que componen el Estado. Entonces, la guerra, porque aquí hablamos para conservar la paz, la guerra, que es el rompimiento total del statu quo, o sea, de lo que está, del lugar al que pertenecemos, del lugar a donde nos desarrollamos, del lugar a donde vivimos, del lugar a donde convivimos. La guerra rompe con todo eso. Y si no tenemos un cuerpo de normas importante que respete el Estado, que respeten todos y cada uno de los estados que conforman la comunidad internacional, si no tenemos ese cuerpo de normas, no vamos a terminar este siglo. Bueno, ni siquiera la mitad de este siglo no se va a, por los avances tecnológicos que se han aplicado a la beligerancia, por los avances tecnológicos que se han aplicado a la creación de armas nucleares que nos fulminan, que nos fulminarían al instante. Entonces, no debemos permitir que tampoco, como dijo Hobbes, que los estados están frente a frente como gladiadores. Eso también debe desaparecer, ese concepto de Thomas Hobbes respecto de que los estados están frente a frente como gladiadores, debe desaparecer. Y debe desaparecer, ¿por qué? Porque los estados deben respetar, así sea el territorio más, Andorra, así sea un protectorado. Los estados tienen la obligación de respetar a sus habitantes y a su territorio. Y conforme valga, me van a decir ustedes, hay una cierta contradicción. No la hay. Conforme el Estado va cediendo parte de su soberanía, conforme va cediendo parte de ese poder, de esa majestas o de esa potestad que le permite gobernar sobre determinado territorio a la población que se encuentre ahí, si el Estado va cediendo poco a poco parte de esa potestad, entonces la comunidad internacional va a cobrar fuerza. Entonces el Estado debe reconocer que ya pasamos esa época de la soberanía de Juan Bodino, ya pasamos esa época del reconocimiento del príncipe de Maquiavelo, ya pasamos esa época, ya estamos en una época en la que debe haber nuevas instituciones que modifiquen y que abran nuevos capítulos de la interrelación de los sujetos del derecho internacional. Si no estamos abiertos a eso, si no estamos abiertos a esa nueva tendencia, a esa nueva corriente, entonces la guerra nos va a hacer presa. La guerra se va a apoderar de cada uno de los territorios en donde nos encontremos. Nosotros, en el caso de México, hemos constantemente lidiado, enfrentado situaciones adversas porque tenemos uno de los vecinos más belicosos que existe en el universo, y aún así hemos vadeado terrenos pantanosos, terrenos muy faltos de seguridad, y hemos enfrentado una situación muy adversa, asimétrica diría yo, con Estados Unidos. Y somos aunque nos quieren escatimar otros estados de América Latina, somos el estado que hemos defendido con mayor fuerza y con instituciones jurídicas, por supuesto, fundamentalmente con instituciones jurídicas, nuestro actuar ante Estados Unidos. Y hemos defendido. La prueba está que Cuba, el único amigo de siempre de Cuba ha sido México. Jamás rompió relaciones con Cuba. Hasta en el momento más tenso, cuando Fox cometió sus desvaríos,
aún en ese momento tan tenso, que dijo, te comes y te vas, aún en esos momentos, México supo variar una situación tremenda y conservó la relación que siempre tuvo con hermanos latinos, como todos los demás que son hermanos latinos, y México se ha convertido, quieran o no quieran, y nos lo han querido escatimar, en líder de la comunidad latinoamericana. Nada más por ese solo hecho. Pero seguimos defendiendo pues, a los indocumentados, seguimos defendiendo a todos esos grupos que van con la esperanza de pasar al otro lado, seguimos defendiéndolos. Somos los que conseguimos los acuerdos. México consigue los acuerdos, a pesar de que el gobierno que ustedes me hablen, de los gobiernos de derecha, panistas, de los derechos centro-izquierda, priistas, de los gobiernos que ustedes me digan, seguimos defendiendo esa situación y no hemos tenido guerra. Y ni la vamos a tener, porque ¿cómo nos vamos a enfrentar con ellos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el derecho internacional, aquí en esta situación, en la situación nuestra, tiene una representatividad por las instituciones que hemos ido creando. Mis alumnos que están aquí saben y conocen los tratados que hemos tenido que firmar con una situación diplomática muy difícil, con presiones muy difíciles de parte de Estados Unidos, para firmar el tratado de aguas transfronterizo con Estados Unidos, para firmar el tratado de Guadalupe Hidalgo, que es el que nos da la conformación cuando Santana entrega más de la mitad de nuestro territorio. Y hemos tenido en toda esta historia que provocó que Porfirio Díaz manejara la frase de pobre de México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Hemos tenido ese cuidado de conservar una buena relación con esos señores, que ellos mismos lo han dicho, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Entonces vamos viendo cómo el derecho internacional va cobrando una importancia trascendente, y no lo digamos con todos esos asuntos que hemos tenido que tratar a fortiori en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso también es una situación bastante escabrosa, que desgraciadamente, porque el Estado mexicano hasta cierto momento no ha respetado los derechos humanos de nosotros como habitantes y como ciudadanos de esta nacionalidad, pero aún así no le ha quedado otra al poder ejecutivo y al poder judicial y al poder legislativo, a los tres poderes, no les ha quedado otra más que respetar las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la conculcación de los derechos constitucionalizados y no de nosotros, de los habitantes de este país. Como el caso José Rodadilla, como el caso Campo Algodonero, como uno que me agradó sobremanera, el de Castañeda Goodman, ¿no? Que le reconocen sus derechos electorales como debe ser, y ya reconocen ahora a los candidatos independientes. ¿Cuándo íbamos a ver que se burlaban en época? Ustedes estaban muy jovencitos, quizás todavía ni nacían, pero decían, yo quiero ser candidato, y se burlaban de él. Estás loco. Si quieres jugar tú solo a las elecciones, estás loco. Te va a costar dinero, pero además de que te va a costar dinero, todo el mundo se va a burlar de ti. Ahora ya hay candidatos independientes y reciben el apoyo que les corresponde por parte del Instituto Nacional Electoral. Entonces, todos esos avances que le han costado a México muchos dolores de cabeza, porque todavía creemos en que la soberanía debe ser la majestas, que el Estado, representativa del Estado, todavía creemos en eso.
Y no, porque debemos, no choca esa idea de la soberanía a ultranza, aún así no choca con la dignidad humana y con los derechos que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos, no choca, pero mentes obtusas de la Suprema Corte, mentes obtusas del Poder Ejecutivo, mentes obtusas del Poder Legislativo, piensan que sí. Y como piensan que todavía el paternalismo debe guiarnos, entonces, que si no nos llevan de la mano, nosotros no podemos tomar decisiones definitivas en favor del desarrollo de este país, entonces todavía piensan en esas circunstancias. Pero la Corte Interamericana se ha encargado de volver a la realidad a estos personajes. No quiero decir nombres porque ¿para qué nos cebamos con ellos? Ya lo sabemos, varios de ustedes lo saben, los que siguen los trabajos de la Corte en el canal judicial lo saben, quiénes son esas mentes obtusas. Una de ellas inclusive ya quería ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues, ¿con qué méritos, no? Pero bueno, el caso es que en el momento actual el derecho internacional ha cobrado un derrotero muy significativo, a tal grado de que ya tanto jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como jueces de la Corte Europea de Derechos Humanos ya hablan de otro tamiz, de otro nivel, y hablan del derecho multinivel, de la impartición del derecho multinivel, que ya son cortes, inclusive hablan del derecho común latinoamericano. ¿Buscando qué? Buscando la equidad para todos los latinoamericanos, para todos nosotros, ya no nada más para los mexicanos, o ya no nada más para los latinoamericanos que estén sujetos sus casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no, sino para todos nosotros. Y ya se habla de un derecho y de la impartición de un derecho y de una jurisdicción multinivel, que es interesantísimo y que se acerca ya cada vez más a lo que ya conocimos como jurisdicción universal. ¿Qué es la jurisdicción universal? Me van a preguntar ustedes, ¿qué es? Platíquenos de eso. Y la jurisdicción universal, que tuvo una gran representación por uno de los grandes jueces, para mí, de los más reconocidos, el juez español Baltasar Garzón, que es el juez de la universalidad, que después se van con él los franquistas y lo acusaron de prevaricación y lo acusaron de malos manejos, pero fue el juez que tuvo el valor de tratar de detener a Pinochet. Cuando estuvo en Inglaterra, solicitó la extradición a España de Pinochet. ¿Saben quién fue Pinochet? Pinochet fue el dictador más sanguinario que hubo del gorilato en Sudamérica. Un individuo tremebundo, sangriento. Hagan de cuenta el victoriano vuelta, pero a la 10ª dimensión. Ese era el gran dictador sanguinario, asesino, Pinochet, en Chile. Y cometió el desliz de irse a Inglaterra, muy contento, con sus manos todas llenas de sangre. Se va a Inglaterra y en Londres llega una solicitud de este juez, del juez universal, el juez de un gran valor para el derecho no solo internacional, el derecho universal. Ya estamos hablando de una gobernanza global, ya con la jurisdicción universal estamos hablando de una gobernanza global. Y Baltasar Garzón solicita la extradición de Pinochet, de Augusto Pinochet, un chacal. Y Inglaterra lo protege y no concede la extradición. Pero hay otro caso muy parecido de otro genocida, Cavallo, un argentino, también del gorilato argentino, aquí en México. Ya tenía un puesto hasta político,
era director del RENAVE, del Registro Nacional de Vehículos. ¿Quién sabe cómo llegó de Argentina? Y llega acá y ya es director de un registro importantísimo para este país, porque pues, todo el mundo tiene que traer carro en este país, todos el mundo traemos carro, ¿no? Aunque sea de pedales, ¿no? El caso es este que ese caballo lo identifican, toman conocimiento de él y Garzón solicita la extradición por delitos de genocidio, de desaparición forzada de persona en contra de ciudadanos españoles en Argentina. Esa fue la bandera de Baltasar Garzón, y México concede la extradición. Y está pagando su sentencia cabal. Fíjense qué interesante. ¿Qué es la jurisdicción universal? Me van a decir ustedes, bueno, pero ya nos habló de dos casos y no nos ha dicho qué es la jurisdicción universal. Es una institución jurídica ya reconocida. Es aquella institución jurídica mediante la cual un Estado que tiene en su patrimonio jurídico el reconocimiento de esta institución puede solicitar la extradición de un individuo que haya cometido crímenes graves contra la humanidad o crímenes graves de guerra o genocidio o crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son los crímenes de lesa humanidad? La tortura, exterminio, traslado de niños de una comunidad, de una etnia a lugares donde no se les pueda localizar, etcétera, etcétera. Toda esa amplia gama de crímenes reconocidos por el derecho internacional, este individuo pudo cometer alguno de ellos, y en un país que no es el de él, y el país que se encuentra investido de jurisdicción universal, que tiene en su patrimonio jurídico la institución conocida como jurisdicción universal, solicita su extradición y le es concedida. Y lo sanciona en su territorio, no en el territorio de aquel. No solicita que el Estado de aquel sea el que lo sancione, lo sanciona en su territorio. Solicita la extradición y lo trae a su territorio. Y aquí, por decir algo, si México tuviera jurisdicción universal, el juez de jurisdicción universal, que tendría que ser un juez constitucional, se abocaría a solicitar a un genocida que ustedes quieran y traer. Hay muchos en Sudáfrica, en África, hay muchos. Traerlo y someterlo a juicio en México y sancionarlo en México. Fíjense lo interesante, fíjense cómo ha avanzado el derecho internacional. No estaré yo congratulado de hablar de esto, aunque sea con un auditorio como el que tengo, que es para mí muy valioso, pero que pudo haber estado lleno. ¿No estaría yo encantado de poder hablar de esto como lo estoy ahorita? Pues claro que sí, porque son todos los avances del derecho internacional que todos ustedes, estoy seguro que ustedes lo van a platicar y lo van a regar como reguero de pólvora, estoy seguro, porque ya abrevaron de estos conocimientos que no hay un fácil acceso y que los vamos conjuntando conforme nos vamos adentrando en el estudio del derecho internacional. Por eso es que lo defiendo. Ustedes me pueden decir, pero en Kosovo hubo una conculcación tremenda de todo el contenido de las instituciones de derecho internacional. O me pueden decir, en Ruanda hubo una situación muy parecida. Se ha sancionado a Tomás Lubangadilo por contratar menores de edad de 15 años para abajo, contratarlos para la guerra. Se ha sancionado. Y se ha sancionado a los genocidas serbios, que están sujetos que ya los están a punto de sentenciar, y que iban a sentenciar, al primero que iban a sentenciar, que iban a someter a juicio y que iban a sentenciar en el tribunal ad hoc de Kosovo, iba a ser a Milan Milošević, el dictador serbio, que no, genocida por supuesto, pero desgraciadamente murió antes. La vida da muchos vuelcos y desgraciadamente murió antes. Pero mucho antes de todo esto, en la Primera Guerra Mundial, ya se había conformado un foro a donde ventilar
los crímenes de guerra de Guillermo I, el Kaiser de Prusia. Ya lo iban a sancionar, nada más que fue muy bien dirigido, se fue a Holanda, solicitó el asilo político, y saben ustedes que la extradición no se concede para asilados políticos. Entonces, se quedó en Holanda, protegido por las leyes holandesas. Holanda no concedió la extradición. Entonces, la extradición no se concede a los asilados, cuando es asilado político no se concede la extradición, ni tampoco a los refugiados. Cuando es refugiado tampoco se concede la extradición. Son dos de las excepciones con las que la extradición no es permitida, no se concede la extradición. México lo tiene señalado en su Constitución. ¿A quienes no se conceden determinados tratados relativos a los asilados políticos, a los refugiados, etcétera? No se concede la extradición. México no la concede tampoco. Entonces, ahí hubo mano negra, vamos a decirlo así, y a Guillermo I, el Kaiser de Prusia, no se le pudo someter a juicio. Pero después, el juicio de Nuremberg ya somete a juicio a los derrotados, que fueron pues, los nazis, ¿no? Pero ahí, fíjense lo que es el derecho, Un juez de la corte estadounidense que forma parte de los jueces que van a sancionar, que van a someter a juicio a los nazis, Robert Jackson, menciona lo siguiente: esta corte, la corte de Nuremberg, no solo debiera ser para los genocidas alemanes, debiera ser también para todos los genocidas, porque también hubo genocidio de parte de los aliados, para todos los genocidas de los aliados. Debió de haberse sometido también a los genocidas de los aliados, no solo de los vencedores, no solo de los perdedores, también de los vencedores, porque hubo genocidio también de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia y de Rusia. Entonces, fíjense qué interesante. Y eso solamente los abogados. ¿Quién es más? Solamente los abogados podemos reconocer este tipo de situaciones. Un juez de la corte estadounidense que es nombrado honoríficamente para ser uno de los jueces que someta a juicio a los genocidas alemanes, nazis, hace tal mención. Y entran al juicio en igualdad porque ese juicio que fue de oralidad, y que les recomiendo que vean, por ahí hay una película de este juicio, que les recomiendo que la consigan en el mercado negro, a ver en dónde, pero la consigan y la vean, para que abreven del juicio oral acusatorio. Ahí está el juicio oral acusatorio, y vemos cómo se defiende Goering, que es uno de los criminales de guerra tremendo, y vemos cómo se defiende y cómo llega hasta pavonearse allí, porque está en igualdad de circunstancias, porque esa es la razón de ser del principio de presunción de inocencia. El que está acusado llega en igualdad de circunstancias, no llega en calidad de detenido, en calidad de preso, ya lo pacaron en la cárcel, ya lo maltrataron en la cárcel, y ahí Goering llega en igualdad de circunstancias y se enfrenta. Era uno de los cerebros nazis, era uno de los seguidores más obcecados de Hitler, y llega y se enfrenta. Y llega en un momento inclusive hasta imponerse en determinados momentos del juicio, se llega a imponer a los jueces que son de Rusia, que son de Francia, que son de Inglaterra y que son de Estados Unidos, porque los cuatro aliados presentan jueces, sus mejores jueces, y se llegan, y son representantes pues de la normatividad anglosajona, principalmente a excepción de Francia y Rusia, pero Inglaterra y Estados Unidos pues es la normatividad, la corriente. Ustedes saben que hay dos corrientes importantísimas en el derecho en el mundo, la corriente anglosajona y la corriente romano-germánica, ¿no? Y son representantes de eso, y por supuesto son los que manejan la oralidad.
porque ya en Estados Unidos tiene una gran tradición la cuestión de la oralidad, no como nosotros que apenas estamos en pañales, y espero que ya rompamos con ese, con Menem, ¿no? Que ya rompamos con Menem, ¿no? Porque no podemos dejar ese pañal que debemos ya romper, ¿no? Y luego aquí en el Estado de México, fundamentalmente, ya llevamos casi 3 años con el juicio oral acusatorio del Sadial y todavía seguimos con cursillos, cuando ya deberíamos estar constantemente en el foro. Hay diario juicios orales acusatorios, ¿no? Aquí en el Estado de México, ¿sí o no? Y luego, ya tenemos que, ya pierdan el miedo ustedes, como abogados, y vayan, por lo menos el sábado, se toman un cafecito, y se van al juicio, y escuchan aquí en Mesa Bordo, o en Barrientos, o en Chalco, o en Texcoco, donde están los juicios, vayan. Y entonces se van a dar cuenta de lo que es la oralidad y de cómo se debe manejar el argumento jurídico, Y lo manejaron en Nuremberg, una ciudad derruida, ¿no? Destruida por la Segunda Guerra Mundial. Y lo manejan en Nuremberg. Y luego lo manejan en Tokio, para sancionar a los nipones. Y luego lo manejan en Kosovo. Y luego lo manejan en Ruanda. Y luego nace en 1998 la Corte Penal Internacional. Y ahí es otro juego porque es autónoma. Con jueces, con fiscales de todas las nacionalidades, de los sistemas jurídicos más representativos, por supuesto el anglosajón, por supuesto el romano-germánico, y hay representatividad. Y la Corte Penal Internacional va a sancionar a genocida, va a sancionar los 4 crímenes más importantes que forman parte del quehacer maligno del hombre. Los crímenes de guerra, la agresión, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el terrorismo. Y se van a sancionar y se tienen que sancionar. Fíjense, acabo de descubrir esas cosas que se meten a los libros y va uno desentrañando verdades y que no lo sabía yo, pero se los comento a ustedes que son estudiosos del derecho y que les interesa el derecho. La Interpol, que nace de un tratado. Todos ustedes saben lo que es un tratado, por supuesto. Y si no lo saben, pues lo vamos aquí a conceptualizar, ¿no? Tratado es el acuerdo bilateral o multilateral mediante el cual los sujetos de derecho internacional crean, transmiten, modifican y estimen derechos y obligaciones. Y dejan de perder el tiempo con conceptos que se sacan de la manga como si fueran magos del derecho, no sé qué tanto son. Entonces, eso es lo que es un contrato, pero trasladado al derecho internacional. Eso es lo que es el tratado. Entonces, nace de un tratado la Interpol, la Policía Criminal Internacional. México forma parte. Son 190 países. ¿Pero qué creen que es uno de los delitos que persigue? ¿Cuál creen? Del que México está bañado, empapado y vuelto a bañar y empaparse. La corrupción. Se persigue en el foro en todas las actividades que desarrolla la Interpol, se persigue la corrupción. No sabía yo. Pero eso se puede reclamar. Por supuesto que se puede reclamar cuando tengamos ubicado un servidor público afecto a ese camino negativo. Interpol, una denuncia ciudadana y que persiga la Interpol lo que debe perseguir el mismo Estado mexicano, pero que no se atreve. Porque yo preguntaría, pues, ¿cuántos servidores públicos del gobierno mexicano, de los que ustedes quieran, de la derecha, de
de centro izquierda se encuentran sujetos a juicio por corrupción? Nadie. Entonces, pero ahí hay una institución internacional respaldada por 190 estados soberanos, respaldada para perseguir un delito que lastima en lo más profundo, en la médula espinal, a todo Estado, que es la corrupción. Y entonces la internacionalidad de nuevo cobra forma, de nuevo cobra forma la internacionalidad. Hay un buen de tesoros que si nos ponemos a escarbar y escarbar y escarbar, hay un buen de tesoros en la internacionalidad, en la convencionalidad, en los tratados internacionales. Hay un buen de tesoros